De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es en un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que resucitó a Jesús. Aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, bueno, pues vamos a esta pequeña reflexión que nuestros hermanos dominicos nos comparten, ¿no? Con referencia a esta primera lectura. Y bueno, perdón, aquí ando tomando agua y ya me salpiqué aquí casi toda la cara por andar aquí haciendo malabares con este vaso de agua. Muy bien, a ver, vamos pues. Ahí mis hermanos en internet están viendo este texto de esta reflexión. Mis hermanos en radio, no se preocupen que van a estar allí escuchando. Dice lo siguiente: además de festejar y agradecer el don de la fe plantada desde los inicios de la Iglesia en nuestras tierras, por la generosidad apasionada de este apóstol y los primeros cristianos, las lecturas de hoy nos animan a recoger el testigo de nuestro santo patrón en la evangelización. Si la primera lectura nos sitúa históricamente y recoge el testimonio final de Santiago el Mayor con su martirio, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Es la segunda lectura la que nos da la clave para interpretar ese testimonio en el conjunto de la vida del cristiano. El martirio, las tribulaciones, el acoger y aceptar la cruz, que forma parte de la vida del apóstol, no son una especie de apéndice inevitable al que se enfrenta uno en soledad, como si se tratara de la guinda del pastel a la que hay que resignarse por incluida en el lote del apóstol. En tiempos de persecución, como si se tratara de una consecuencia aislada, privada y personal, sin nada que ver con la misión encomendada. La misión, el testimonio se hace fecundo, real y concreto, precisamente en la cruz. No son dos cosas separadas. La predicación del apóstol es mucho más que un discurso, mucho más que palabras. Es la experiencia transformante que en él reconocerse débil, pobre, incapaz, verdad que solo llegamos a reconocer y palpar a través de la cruz. Descubre la fuerza extraordinaria de Dios, de la que se hace testigo en su propio cuerpo, en su vivir y existir, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.
no es sufrir por sufrir, no es masoquismo ni resignación, es hacerse instrumento con el todo de nuestra existencia, acoger lo que hay de muerte en nuestras vidas y dejar que más allá de nuestras fuerzas, que se encuentran superadas, no proviene de nosotros esta fuerza tan extraordinaria, sea la vida de Jesús la que se manifiesta en medio de todo ello. Entregar la vida y ser apóstol va de la mano. No hay predicación del Evangelio sin cruz. A medida que el testigo se deja despojar y reconoce su pobreza e incapacidad, se capacita para descubrir y creer realmente que es la gracia de Cristo la que actúa en él, y su vida entera se convierte en testimonio de la fuerza y el poder de Dios. Fíjense que aquí pareciera muy inspirador estas palabras, ¿no? Parecieran realmente, no parecieran, son realmente inspiradoras para continuar. Inspiradoras no me refiero como palabras de magia para continuar viviendo en magia. Son inspiradoras porque de verdad nos deben de llevar a actuar. De verdad que nos deben de llevar a realizar esto que se nos está aconsejando, que se nos está recomendando, que no es una cuestión simplemente por apariencia, por ejemplo, el aspecto de la evangelización, que no es por apariencia el aspecto de portar, por ejemplo, un hábito, que no es un aspecto de apariencia el hecho de rezar el rosario en medio de tu familia que no reza, sino que va mucho más allá. Es de verdad de dar testimonio, de hablar con sinceridad, con humildad sobre todo, para que esto realmente pueda generar, obviamente, mayormente fruto. Y es que lo digo por algunas de las personas que como que sus palabras se adelantan antes que sus pensamientos, y cuando de alguna otra manera lo hacen solamente para humillar o lo hacen solamente para presumir, esto no tiene realmente mayor, ¿cómo se dice? Mayor prioridad, no, mayor trascendencia, ¿no? Me refiero al hecho de hablar o comunicar de más, ¿no? Cuando estamos haciendo. Es que yo rezo el rosario, es que yo voy a misa, yo sí comulgo, tú no. Es que tú deberías cambiar, mírame a mí, si yo esto y el otro. No se trata de hacer esto de una manera presumida, sino más bien expuesta al testimonio de vida, expuesta a la transparencia auténtica, ¿no? Porque se supone que también de manera auténtica y disponible debemos recibir a nuestro Señor, a un Cristo resucitado. ¿Qué pasa cuando solamente lo hacemos por apariencia? Es decir, a veces inclusive hasta creemos que fácilmente engañamos a, por ejemplo, a los sacerdotes que nos guían espiritualmente, ¿no? A el párroco de tu lugar, de tu parroquia, que le dices, no, sí, ya estoy trabajando en esto, claro que sí, cuando sabemos interiormente que no hemos trabajado absolutamente nada, solamente lo tomamos como una cuestión de rechazo. Me llama la atención porque esto mismo hacen, y lo digo con todo respeto, porque ninguno de nosotros es santo, ¿no? Cada uno de nosotros conocemos nuestras propias debilidades. Tomando el ejemplo de aquellas personas que lamentablemente batallan, ¿no? Con algún vicio, por ejemplo el alcohol o las drogas. Algunos jóvenes han llegado, o inclusive personas adultas, a pedir esa ayuda, ese consejo, y cuando yo les estoy tratando de decir qué es lo que les puede ayudar, es decir, dándoles el consejo, muchas de las veces su manera de responder es, sí, o sea, yo apenas estoy dando la idea cuando, sí, tienes razón, no, sí, no, sí, claro, sí, o sea, no te dejan hablar. Ese tipo de expresión, ese tipo de palabras en voz alta, ese tipo de palabras que callan el consejo, no son más que una parte realmente cerrada, ¿no? Donde no están aceptando, soberbia, no aceptan el consejo, no aceptan lo que se les está diciendo. Y esto, créanme, no lo estoy diciendo, vuelvo a repetir, como para sonar un tanto cuanto
crítica fuerte, ¿no? Sino más bien por el hecho de que igual y nos puede pasar a todos, ¿no? El que nos gane la soberbia, el que nos gane más el hecho de la falta de humildad, el peso o la culpa o el miedo de volver a caer, ¿no? Igual y hay muchas personas que nos apoyan y nos dicen qué hacer y cómo hacer, pero de alguna otra manera le damos más peso, ¿no? a esa fragilidad, a esa debilidad. Y debemos de confiar enteramente de que aquella persona que nos está dando ese consejo, pues es precisamente para poder salir de ello, pero ojo con esto, no es de que lo vas a hacer solo. No sé si a lo mejor lamentablemente nos han dado malos consejos y pensamos que esto realmente lo vamos a hacer solos. No es así. El hecho de sobrellevar un problema, una circunstancia difícil, el hecho de enfrentarte a ti mismo por esas debilidades, por esos vicios, ¿no? Por esas faltas faltas de afectividad, no sé, algo por el estilo, o el hecho de tratar de superar alguna herida por alguna otra persona, supongamos el caso, ¿no?, que se da a veces en el matrimonio de la infidelidad, y a veces es complicado, ¿no?, poder hacerles ver y comprender que no están solos, que no caminan solos, que caminan totalmente acompañados precisamente de nuestro Señor. Y entonces pues aquí es donde entra precisamente la parte en la que podamos cada uno de nosotros despertar y tomar el ejemplo de estos apóstoles o de algunos otros santos de otros tiempos, suponiendo el caso de este santo apóstol, ¿no?, que el día de hoy precisamente conmemoramos en esta fiesta de Santiago Apóstol, él siendo precisamente este evangelizador, pero ¿hasta qué punto? Hasta dar la vida. Yo no sé si realmente tú y yo estamos listos, estamos preparados de evangelizar hasta dar la vida. Aquel que da la vida evangelizando es solamente aquel cristiano auténtico que ha abierto las puertas de su corazón de par en par a Dios de manera confiada, pese a lo que haya aquí dentro, pese a lo que hayamos cometido. No tiene miedo de que le purgue, no tiene miedo de que Dios le ordene, no tiene miedo de que Dios le acomode las cosas incorrectas que hay aquí dentro, sino todo lo contrario, es valiente y es confiado de su Señor, que le va a acompañar, que no solamente le va a quitar de manera arrebatada, claro que no, sino que de alguna otra manera nos va a acompañar, a dar la fuerza de lograr sacar todo aquello que no nos permite continuar avanzando. Y esto más bien se logra únicamente y a través de una entera confianza que podemos tener para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué muchos tenemos desconfianza de nuestro Dios? ¿O tenemos miedo de que nos vaya a culpar, a castigar o no sé, hasta lo peor, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo? Porque simple y sencillamente no le conocemos, no estamos debidamente relacionados con Él. Yo creo que es importante relacionarnos el tiempo suficiente para lograr alcanzar un poco de conocimiento por la persona de Cristo y saber cómo actúa y saber cómo dirige sus mensajes, sus palabras, saber cómo habla, saber cómo escucha, saber cómo comprende. Y esto lo vamos a lograr hasta que fomentemos nuestra íntima relación con Él a través de las horas santas, de comulgar, de confesarnos, de hablar con Él, de inclusive hasta de lograr identificar su presencia, no solamente que ya de suyo es muy muy importante y lo primordial a través de la Eucaristía, pero también a través del prójimo, ¿no? Como a veces desperdiciamos ese tiempo invertido en nuestra relación con los demás, porque pensamos que es una pérdida de tiempo el hecho de haber conocido una persona que es hiriente, que es mala con nosotros, y le huimos, ¿no?
Y fíjense, esto se da, y me da mucha pena y me da mucha lástima decirlo, pero es la realidad. Se da a veces hasta en los propios grupos católicos, ¿no? Qué triste el no soportar a alguien, al prójimo, al miembro o al integrante de ese equipo, de ese grupo, ¿no? De liturgia, de lecturas, de monaguillos, de jóvenes, de matrimonios, y que no se soporten y digan, no, yo no trabajo aquí si esta persona va a seguir. Si se va, yo trabajo aquí bien a gusto. Eso es triste, eso es una mentalidad infantil, es una inmadurez espiritual. Imagínate nada más tener o llegar con este tipo de pensamiento a un equipo donde de alguna otra manera lo que trata de fomentar el equipo es el valor de la unidad, el valor de la misma vida del otro, ¿no? E inclusive el poder también someternos a una prueba, ¿no? De qué tanto realmente soy paciente, soy caritativo, de qué tanto realmente estoy hecho para poder dar la vida. Imagínate, muchos que se adelantan diciendo yo hasta dar la vida por el Señor cuando no son capaces de soportar al prójimo. O sea, es increíble la mentalidad en la que a veces nos envolvemos nosotros mismos, ¿no? O malinterpretamos el mensaje de Dios. Es triste. Y les digo porque me acabo no hace unos cuantos minutos de enterar de un grupito. No digo nombres ni dónde se encuentra para no exponer, pero sí da tristeza, ¿no? Como un grupito no puede sobrellevarse entre sí. Y eso que están dentro de lo que es la propia iglesia, ¿no? Dentro de lo que es la religión, dentro de lo que es la misma fe. No creo que sean dentro del mismo espíritu, porque allí no habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en aquella familia, en aquel grupo, en aquella congregación, en aquel equipo que se mantiene unido, que vela entre uno por el otro, que se preocupa por los demás y no solo por uno mismo. El que fomenta pues la unidad. Y eso se puede dar realmente, pero hasta que realmente nos dispongamos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a la voluntad de Dios, a su obediencia, que nos dispongamos realmente a dejarnos moldear por Él. Vamos ahora a compartir un poco de lo que es el Evangelio, y dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo. Se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sientan uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que me piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán de mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concedérselo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero que nada, antes de pasar a esta reflexión de esta página de nuestros hermanos dominicos, yo sí quisiera resaltar esto último que dije de lo que fue la primera lectura. Cómo queremos ser capaces de evangelizar hasta dar la vida cuando no somos capaces de soportar al prójimo. Y sí les vuelvo a reiterar, me parece triste, sumamente triste. Ya de suyo, inclusive hasta los que no pertenecen a la fe católica, cómo hay ese debate tan fuerte entre
religiones, ¿no? Y cuánto más feo siendo o perteneciendo a la misma fe católica, los propios católicos, ¿no? Debatiendo entre sí. Es todavía aún mayor triste, porque no han comprendido esto mismo que el Señor ha mencionado en esta última parte del Evangelio. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva, ¿sí? Y pues no sé si no hemos entendido que para evangelizar hay que ser serviciales, no servirse del otro, hay que servir a los demás. Y les vuelvo a repetir y a reiterar por el caso cercano que acabo de enterarme de este grupito. Es de un coro. Es increíble ver cómo, no sé, de repente nos podemos volver tan expertos en todo y creernos, ¿no? Creernos suficientemente capaces como para callar la voz de los demás, ¿no? Y en vez de volverte un buen líder, te vuelves un tirano, ¿no? Un tirano. Y esto pasa en la mayoría de los grupos cuando hay líderes, ¿no? Cuidado ahí con esto. No está mal que haya grupos en las parroquias. No está mal que haya un coordinador o un líder. Para eso son, para organizar. ¡Qué bueno! Lo malo es cuando empieza el camino a desviarse, ¿no? Empieza el camino a tornar por obviamente una vía distinta a la del Espíritu Santo. Una vía distinta a la de la obediencia del párroco también, ¿no? Cuando de repente ahí el coordinador dice, no, yo aquí voy a hacer lo que yo diga. No, espérame, también por ello hay un encargado de la parroquia, que es el párroco, ¿no? En este caso. Y escuchar de repente a estos grupitos en pelea, en división, en discordia, y luego no falta el coordinador que diga, no, aquí ustedes hacen esto y te me castigo porque a lo mejor hiciste algo indebido, no vas a venir. Y, oye, espérame, si se trata de la evangelización, si se trata de lo que es la transmisión de un Cristo resucitado, de la misericordia de Dios, ¿no? Y entiendo que haya una cuestión disciplinada, pero no puede ser más fuerte un reglamento de un grupo que, por ejemplo, los mandamientos de la ley de Dios. Claro que no. Entonces, yo creo que aquí nos hace falta siempre mantenernos en esta constante comunicación con Dios para saber qué es lo que quiere, sobre todo los líderes, ¿no? En general todos, ¿no? Pero hablo por este caso en específico, por el ejemplo que acabo de dar, sobre todo los líderes que no te han encomendado robots, que no te han encomendado animales, te han encomendado personas, pese a que su comportamiento sea insoportable. Tu misión es realmente saber administrar ese don, esos carismas que Dios te ha dado, saber administrarlos, no apropiarte de ellos, ¿no? Utilizarlos para un propio beneficio y quedar bien ante el párroco y quedar bien ante los demás, mientras los demás los echamos al borde de la basura. Y también en esta semana desde la semana pasada, supe el caso de otro joven que simplemente dijo, no, yo ya basta de creer en Dios, en la iglesia y en la religión. ¿Todo por qué? Porque tanto su líder como el ambiente de la comunidad parroquial, lamentablemente, estaba boca abajo, ¿no? Y es triste. En vez de salvar, perdemos, ¿no? Me refiero a las almas. Me refiero a la persona humana. Es triste cuando solo vemos otros objetivos menos el de Cristo. Y entonces, pues, solamente así aprenderemos realmente a lograr identificar la voz de Dios cuando hay una entera disponibilidad en nuestro corazón, cuando hay humildad, sobre todo cuando hay humildad. Esto también puede pasar en las familias, ¿no? La cuestión ahí de la sobreprotección por los padres o, el caso contrario, el abandono total de los padres para los hijos. Es triste porque se supone que como cabezas, pilares de una familia, te han encomendado una misión entera y esa misión está contenida precisamente del acompañamiento de Dios. Vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar que no lo vas a hacer solo. ¿Quién te dijo que la misión que Dios te ha dado es para que lo realices solo?
En ningún momento se nos ha indicado esto, por lo menos hasta donde tenemos entendido, desde la palabra de Dios hasta toda la tradición de la Iglesia Católica atestigua de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, no de un Cristo muerto que dijo, hoy me muero y los veo hasta otro momento, ¿no? Y mientras tanto, en lo que transcurre esta vida terrena, ustedes van a caminar solos. No, por eso resucitó, no resucitó solamente para que te admiraras, para que te sorprendieras, para que te quedaras en el anonadamiento, sino para que comprendieras que porque está vivo, está cerca de ti, te escucha, porque te acompaña, porque te comprende, ¿sí? Porque te quiere. Entonces, no puede ser que todavía hasta la fecha hagamos un Dios, no sé, bajo nuestras propias leyes, sino que comprendamos que este Cristo resucitado es un significado de un amor vivo que palpita todos los días por ti, que de alguna otra manera se suscita cuando nosotros nos abandonamos en Él, creemos en Él, cuando dejamos que realmente gobierne nuestra vida y le abrimos nuestro corazón de par en par, cuando perdonamos, cuando amamos, cuando soportamos al otro, cuando vemos al otro, porque hoy pues se vive en una enfermedad de ceguera enorme, grande, ¿no? No somos capaces de ver al otro. Parece como si nos hubieran puesto ese cuello ese collarín que le ponen a los perros. Perdón, discúlpenme la comparación. Yo también aquí voy agregado que no soy un robot, también peco. Y no lo digo con orgullo. Pero así estamos, como cuando les ponen un collarín, ya hasta me agregué, les ponen un collarín a los perros, ¿no? Y ese collarín que tiene como un cono, es un cono, ¿no? Que no le permite ver más allá. No saben a mí cuánto me dio tristeza cuando un perrito de aquí de nuestra casa, de la comunidad, le pusieron su cono, ¿no? Y pobre perrito, yo dije, no, ya. Y yo fui, de hecho, a quitárselo, ¿no? Fui desobediente. Ahí me disculpé con el veterinario, pero da tanta tristeza ver a ese perrito, ese pobre animalito con el cono, ¿no? No podía ver, no podía hacer nada, todo triste, nada más agachaba así la cabeza, ¿no? Y entonces, pues así estamos. No somos capaces de ver al otro, no somos capaces de ver lo que hay realmente en su circunstancia, ¿no? Que le rodea al otro. Y tan solo empezamos a hablar palabrerías por el entorno en el que de alguna otra manera a veces se expresa la persona. Es decir, ¿cómo prejuiciamos, pues? ¿Cómo prejuiciamos? Ay, no soporto a esta persona, seguramente así se ha de ser siempre, cuando realmente no sabemos qué hay de trasfondo, qué hay detrás de todo ello. ¿Y qué tal si, no sé, a lo mejor nunca recibió amor de su padre, de su madre, o a lo mejor vivió un shock tremendo, ¿no? De un accidente, no sé. Hay que ir al trasfondo de todo ello, no solamente, pues, hablar por hablar, ¿no? Palabrería y media. Hay que saber de alguna otra manera encauzar todo esto a la salvación, a lo que es a un Cristo resucitado. Y para ello se requiere esa valentía, esa gallardía, como lo conocemos de muchos santos que nos han hablado de ellos, que no son cuentos de hadas, que son reales. A su misma vez, pues hoy mismo, ¿no? Que celebramos a este valiente apóstol Santiago apóstol.